Hola, tengo un problema de suma de fuerzas que actúan sobre un cáncamo. Tengo este trozo de madera, en el extremo tengo un cáncamo y sobre ese cáncamo hay 4 cuerdas que están haciendo fuerza de tensión, cada una de ellas con diferentes tensiones de acuerdo a los ángulos que aparecen en la figura. Vamos entonces a determinar la fuerza resultante que hay sobre ese cáncamo usando el método de las componentes rectangulares. Voy a reemplazar, sustituir cada cuerda por el vector que representa la fuerza que actúa sobre el cáncamo y descomponer cada vector en sus 2 componentes rectangulares, hacer la suma de fuerzas y encontrar esa fuerza resultante. He sustituido el cáncamo por un punto y lo he puesto en un sistema de coordenadas cartesianas y cada una de las cuerdas las he reemplazado por el vector fuerza de tensión que hace cada una de ellas sobre el cáncamo y las he nombrado. He nombrado esta fuerza como fuerza P equivalente a 200 newtons, alando con una fuerza de 200 newtons, fuerza Q de 100 newtons, formando un ángulo de 25 grados sobre la vertical, la fuerza P de 37 grados sobre la horizontal, una fuerza R de 50 newtons hacia abajo que pinté de color negro y una fuerza T de 120 newtons en la dirección 20 grados por debajo de la horizontal que he pintado de color verde. A continuación voy a descomponer cada fuerza en sus componentes rectangulares. Empecemos por la fuerza de color rojo, la fuerza P. Proyecto P, saco esta vertical perpendicular con respecto al eje X y trazo su componente horizontal, que sería este vector. Este vector rojo que estoy pintando acá es la componente horizontal del vector P y voy a llamarla PX. PX. Y la componente Y vertical de la fuerza P vamos a trazarla con su proyección vertical sobre el eje Y. Sería entonces este vector. Bien, a este lo vamos a llamar PY, la componente vertical de la fuerza P. Ahora las componentes de Q. Q tiene entonces su componente horizontal, que es su proyección sobre el eje X, viene siendo esta componente Q, que llamaremos QX, y su componente vertical, que vamos a llamar QY. Esa QY es esta componente vertical de Q, este vector. Lo he pintado ahí de azul. Es paralelo con el vector PY. La fuerza R tiene una componente horizontal equivalente a 0, su componente horizontal Rx es 0 y su componente vertical Ry es 50 newtons hacia abajo. Y el vector T se descompone en sus 2 componentes rectangulares, una componente horizontal y una componente vertical. Estas son líneas guía que nos ayudan a trazar las componentes. Entonces, esta sería la componente horizontal del vector T, que vamos a llamar TX, y esta sería la componente vertical del vector T, que llamaremos TY. Así, entonces, aparecen todas las componentes rectangulares de los vectores fuerza que actúan sobre ese cáncamo. Vamos ahora a determinar la magnitud de cada una de las componentes y empecemos con la componente horizontal PX. Esta PX es su vector fuerza P de 200 newtons multiplicado por el coseno del ángulo de 37 grados.
¿Por qué el coseno? Porque este es el cateto adyacente de este triángulo rectángulo. Esta componente horizontal es adyacente, por eso usamos el coseno. Y 200 por el coseno de 37 es 159,70 usemos el punto 72 newtons. La componente vertical PY es de 200 por el seno de 37 porque esta componente es el cateto opuesto en este triángulo rectángulo. Entonces sería de 200 por el seno de 37 igual a 120,36 newtons. Para las componentes de Q tengo Qx, observa que apunta a la izquierda es negativo. Entonces Qx es negativo de 100 newtons por el seno de 25 grados. ¿Por qué seno? Porque 25 es un ángulo que está sobre el eje Y, entonces este cateto horizontal es el cateto opuesto al ángulo de 25, por lo tanto vamos a usar el seno de 25 grados y sería de menos 42.26 newtons, que es el producto de menos 100 por el seno de 25. Qy, esta componente vertical es positiva y es Q de 100 por el coseno, por ser el cateto adyacente de 25 grados. 100 por el coseno de 25 grados y viene siendo de 90.63 newtons. 90.63 newtons. R sería, si voy a descomponer entre un Rx y un Ry, observa que el vector R no tiene componente horizontal porque es vertical, por lo tanto Rx es 0 y Ry es su propia componente R, que es negativo de 50 newtons menos 50 newtons. Y terminamos con el vector T, donde la componente horizontal Tx es T de 120 y es positiva, 120 newtons por el coseno de 20 grados porque es el cateto adyacente, coseno de 20 grados, y eso viene siendo de 112.76 newtons. 112.76 newtons. Y la componente vertical, que es negativa, Ty, es de menos 120 por el seno, por ser el cateto opuesto de 20 grados. Y es de menos 41.04 newtons. Para determinar entonces la fuerza resultante de la suma de todos los vectores que actúan sobre ese cáncamo, vamos a descomponer esa fuerza resultante en sus dos componentes rectangulares, una componente horizontal y una componente vertical. Esa componente horizontal se determina con la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el eje X. Y esa suma de fuerzas es este vector rojo, que es Px, se le suma el vector verde, que es Tx, y se le suma el vector azul, que es Qx. Entonces, Px se lo voy a sumar a Qx, cada una de las componentes horizontales, P más Q más R, pongamos R en X, porque ya sabemos que Rx es 0, no tiene componente horizontal, más Tx. Y Px es de 159.72 newtons. Vamos a sumarle Qx, y Qx es de menos 42.26 newtons, es negativo. Vamos a sumarle Rx, que es de 0 newtons. Y vamos a sumarle Tx, que es de 112.76 newtons. Esta suma
me da de 200, todo esto, este menos este más 0 más este, me da de 230.22 newtons. Lo mismo hacemos con su componente vertical de la resultante. Esta que acabo de obtener aquí, voy a llamar la resultante un vector S de suma X de 230.22 newtons. Y para la componente vertical SY, entonces la suma de fuerzas en Y es la componente PY, P vertical, más QY, más RY, más TY. Y esto viene siendo de PY, que es de 120.36, 120.36, QY, que es de 90.63, este, más 90.63, más RY, que es de menos 50 newtons, menos 50 newtons, más TY, que también es negativo, de menos 41.04 newtons. Entonces, esto me da 119.95, de una vez, 119.95 newtons, que me da la componente vertical del vector S. Vamos a llamarla SY de 119.95 newtons. Acabamos de encontrar entonces las dos componentes vertical y horizontal del vector resultante que he pintado acá. Este vector S, que es la suma de todos los vectores P, Q, R y T que actúan sobre el cáncamo, tiene dos componentes. Una componente horizontal SX, que ya nos dio de 230.22 newtons, y una componente vertical SY, que ya nos dio de 119.95 newtons. Vamos a usar entonces el teorema de Pitágoras, porque tengo un triángulo rectángulo, una hipotenusa y dos catetos, para encontrar la magnitud del vector resultante S. Por lo tanto, S es la raíz cuadrada de Sx al cuadrado, este cateto, más Sy al cuadrado, este cateto, que es el cateto opuesto. Entonces, S es igual a la raíz cuadrada de 230.22 al cuadrado más 119.95 al cuadrado. Viene siendo entonces de 259.59 newtons. Esta es la magnitud del vector S, que es el vector resultante de la suma de todos los vectores que actúan, todas las fuerzas que actúan sobre el cáncamo. Voy a resaltarlo aquí en un cuadro de color rojo, y vendría siendo en el bloque de madera cuyo cáncamo tenía, donde actuaban todas las fuerzas. La suma de todas estas fuerzas me da una fuerza resultante S, que equivale a la suma de todas estas fuerzas. Vendría siendo esta fuerza. Ahora determinemos el ángulo alfa, el ángulo que yo he llamado alfa ahí. Y ese ángulo lo voy a trabajar con la tangente, porque tengo el cateto opuesto, tengo el cateto adyacente. Tenemos que su tangente, la tangente del ángulo alfa, es su cateto opuesto, que es SY, sobre el cateto adyacente, que es SX, y es igual a 119.95 newtons dividido 230.22 newtons, y equivale a 0.52.
para encontrar el ángulo alfa, entonces alfa, de acuerdo con esto, es el arco tangente de 0.52 o la tangente a la menos 1 en la calculadora, shift tangente, alfa es la tangente a la menos 1 de 0.52 y en mi calculadora usé todos los decimales que había obtenido aquí, me da un ángulo alfa de 27.52 grados. Ese es entonces la medida del ángulo, la medida de la dirección de la fuerza resultante de todas las fuerzas que actúan sobre este cáncamo. Ese es el ángulo alfa. Bien, espero que te haya podido servir. Suscríbete a nuestro canal, Profesor Sergio Llanos. Sigue viendo todos los cursos que ofrezco en este canal. Compártelo entre tus amigos. Escribe tus comentarios. Me puedes escribir a través de mi fanpage en Facebook y estaré atento a todos los comentarios y preguntas que tengas. Estoy para servirte y que tengas un feliz día.